Antes de empezar quisiera hacer una invocación al Espíritu Santo, porque es el único que me puede ayudar en esta refriega. Después de haberos escuchado a vosotros, de haber oído a Juan Antonio Castañeda, que para mí es el místico del movimiento, de oír a Nacho, que tiene un piquito de oro que parece una maravilla, y entonces vengo yo y me quedo así como un poco, y entonces voy a pedir la fuerza de donde me viene. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Bueno, pues como os ha dicho Jaime, sabéis todos que me llamo Mercedes y llevo 20 y tantos años en el movimiento. He empezado siendo animadora y he ido poco a poco descubriendo la riqueza que tiene este movimiento, que está llevado por laicos, aunque vosotros nos hagáis mucha falta. Porque el conciliario del movimiento es el eslabón entre la Iglesia y nosotros. Es decir, nosotros somos un movimiento eclesial y tenemos un acompañante eclesial que nos ayuda a donde nosotros no podemos llegar. Porque vosotros tenéis una preparación, habéis hecho unos estudios y luego sois el enlace con el obispo. A vosotros os nombra el obispo para acompañarnos. Pero Vida Ascendente es un movimiento laical, no es un movimiento clerical. No sé si se explica. Pero es importante que nosotros descubramos una cosa que es muy importante, y es nuestra espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, no hablamos de los santos padres, no hablamos de todos esos estudios que habéis hecho tan sumamente maravillosos, ¿no? Porque os ha dado una riqueza inigualable, sino de la espiritualidad de la que habla Castañeda en el librito que viene en la carpeta. Una espiritualidad sencilla, una espiritualidad que acompaña, y sobre todo que nos acompaña en esta etapa de nuestra vida, cuando ya vamos camino del Padre y muchos no lo sabemos. Entonces es muy importante, porque el único movimiento que hay en la Iglesia que atienda a mayores, hay muchas cosas, pero casi todos los movimientos son asistenciales, y nosotros somos el único que vamos a la raíz, a la espiritualidad, a descubrirles que el Señor les ha amado desde siempre, que no es que les ame en la última etapa de su vida, pero a lo mejor ellos no han sido conscientes en ese tiempo. Y para ese acompañamiento necesitamos a los presbíteros, porque vosotros sois los que confesáis, los que dais la comunión, los que dais la unción de enfermos, a donde podemos acudir en un momento determinado, que nosotros en una reunión surja una duda o surja algo. Pero las reuniones de Vida Ascendente las lleva el animador. Por eso es tan importante el animador, porque hace verdaderamente que Vida Ascendente llegue. Pues nosotros nos reunimos aquí, planificamos, hacemos muchas cosas, pero lo que llega es al que tienes cerquita, al que si no vas a una reunión te llama para ver qué te ha pasado, al que si estás malo te llama para ver cómo estás. No sé si vosotros sabéis, pero nosotros en la pandemia hicimos como una especie de que contábamos cosas que pasaban buenas, porque era tal el bombardeo que teníamos de cosas que pasaban malas, que entonces Álvaro, que estaba entonces de presidente, nos pidió a los que estábamos al lado de él que escribiéramos cosas buenas, cosas que pasaban, cosas que hacía la gente. Y entonces
Había gente que mandaba un chiste y lo escenificaba, y había otras personas que mandaban lo que estaban haciendo, o que habían llevado la comida al vecino, o que habían hecho batas para los enfermeros, las cosas buenas que hacíamos. Y aquello fue muy positivo, porque estábamos bombardeados de malas noticias. Y Vida Ascendente, con mucho sufrimiento, porque se fueron muchos, pero con ese sufrimiento, Vida Ascendente se hizo más fuerte. Y nosotros estábamos esperando a ver qué nos mandaban de la buena noticia del día. Y cada vez era de un sitio, no era... Unas veces venían de Asturias, otras veces venían buenas noticias. Vida Ascendente se movió muchísimo. Y estuvo muy cerca, porque todos los presidentes y todos los animadores estaban pendientes de la gente de su grupo. De las gentes, es decir, los animadores de la gente del grupo, los presidentes de la gente de los animadores, y teníamos noticias muy frescas de las cosas que estaban pasando. Y cuando terminó Vida Ascendente, cuando terminó la pandemia, nosotros en Alicante hicimos una charla que era cómo vivir la Pascua, porque más o menos era como el mes de abril, y tuvimos que tener muchísimas precauciones, ir a una iglesia grande, que tuviéramos distancias y todo eso, ¿no? Y fue maravilloso ver cómo la gente, con todos los peligros y con todas las cosas, vino a la charla y disfrutó de la manera de vivir la Pascua, porque era lo que queríamos vivir, salir de ese entorno que nos había hecho mucho daño. Nosotros hemos luchado mucho, sobre todo desde el comité permanente, y porque hubiera una pastoral del mayor, porque veíamos que nosotros no cubríamos todas las necesidades, nosotros cubrimos un espacio muy importante, pero muy pequeñito de la persona. Y entonces había habido varios intentos que José María tenía en el archivo, porque es el historiador del movimiento, y nunca había cuajado. Poco antes de la pandemia, el 20 y tantos de enero, fuimos al congreso que el Papa nos convocó, y veníamos, tuvimos ese congreso, y luego el día 15 de febrero el primer anuncio de aquí de la conferencia episcopal. Y estábamos nosotras que íbamos a explotar de todas las cosas que pensábamos hacer y tal, y luego vino la pandemia y no se hizo nada. Entonces, cuando terminando la pandemia la conferencia episcopal propone hacer la pastoral del mayor, nosotros estábamos contentísimos, pero hay un gran peligro con la pastoral del mayor, porque la pastoral del mayor es mucho más amplia que Vida Ascendente. Entonces, en algunos sitios han cogido a los responsables de Vida Ascendente para que encabecen la pastoral del mayor en su delegación, en su diócesis. Y tenemos un gran peligro de perder lo que es la identidad propia de Vida Ascendente. Vida Ascendente, como todos sabéis, tiene 3 pilares: la amistad, el apostolado y la espiritualidad. La amistad se entiende pronto cuando se va yendo un poco a un grupo de Vida Ascendente. Lo primero es que todo el mundo te acoge cuando llegas a Vida Ascendente. Y todo el mundo ya se queda con tu cara, ¿no? Después, el ir tratando, pues va creciendo la amistad, y unos te son más simpáticos y otros, pero al final eres amiga de todos, porque compartimos algo muy importante, y es lo que el Señor dice en las almas, en el corazón de cada uno, el sufrimiento de cada uno, lo que ha pasado. Hay veces que en las reuniones de Vida Ascendente salen cosas que a lo mejor no han salido ni en el confesionario, porque la gente le da apuro, pero en ese momento lo suelta. Y hay como una cosa que no está escrita en ningún libro, y es que lo que pasa en la reunión no sale de la reunión. Y eso hace que la gente se una un poco más a la persona que está sufriendo, a la persona que ha perdido un familiar, estamos más pendientes de ellas. Eso no va a fallar, porque la amistad se nos da de maravilla. El apostolado se hace sin darnos cuenta. Estuve yo en una jornada de formación en Teruel,
Y al presentarse la gente, una de las personas que estaba, una mujer, dice, yo estoy en vida ascendente por mi madre. Porque mi madre venía a vida ascendente y volvía a casa con una sonrisa. Y yo decía, mamá, ¿qué te pasa? Dice, es que hoy he estado en vida ascendente. Dice, y cuando mis amigas y yo tuvimos la edad ya de pertenecer a vida ascendente, les dije, nos tenemos que hacer de vida ascendente porque es a donde se ríe. Dice, y hicimos un grupo pues con todas eran maestras, pues las compañeras y tal, y estaban encantadas de estar en vida ascendente. Pues el apostolado se hace con una sonrisa. El apostolado se hace con un estar pendiente del otro. Eso es fácil. Y lo que más cuesta es la espiritualidad. Porque la espiritualidad se da en los grupos, cuando se lee la palabra de Dios, cuando tenemos que rezar, cuando hay una cosa maravillosa que dice Juan Castañeda cuando le volvemos a dar sentido a la vida de los demás. Porque los mayores perdemos un poco la fuerza. Así de vez en cuando nos pasa alguna cosa y nos hacemos un poquito flac. Pero cuando se va a vida ascendente se vuelve a encontrar el sentido. Se vuelve a encontrar las ganas de vivir, las ganas de encontrarse, el querer hacer cosas. Yo le decía ayer a uno de los conciliarios, ¿no? Digo, en vida ascendente vas a tener siempre quien te acoja, quien te celebre el cumpleaños, quien te haga una tarta, porque hay cosas que no es que estemos comiendo todo el día, pero que buscamos, procuramos que se tenga ilusión por la vida. Y sabéis que los españoles se nos da muy bien hacer las cosas con la comida. Y entonces se hace un chocolate, se hace una merendita, porque es el cumpleaños de una, porque ha sido la Navidad o porque va a ser Pascua de Resurrección. Y entonces todas esas cosas, sin quererlos, son espiritualidad, porque es lo que hace que la gente tenga ganas de venir al grupo. Es lo que hace que la gente se encuentre a gusto y diga, pues yo hoy en mi cumpleaños y he traído miguelitos que se hacen en Albacete. O cualquier cosa, o Marisol prepara chocolate cada 2 por 3 y tiene a toda la parroquia invitada a la chocolate porque están celebrando lo que se sea. No creáis que... Y eso, que es maravilloso, pues podemos perderlo cuando volquemos en la pastoral. La pastoral puede ser parte de nuestro apostolado, pero no es vida ascendente. Pero vida ascendente es parte de la pastoral. No sé si me estoy aclarando con el tema. Entonces, las personas que están delegadas, que llevan la pastoral, que son de vida ascendente, tienen que saber que lo que tienen que hacer es mucho más grande que vida ascendente, pero que vida ascendente tiene que estar también ahí. Y que vida ascendente camina por sí misma, porque no hay que cambiar nada. Lleva mucho tiempo caminando, lleva pues más de 50 años caminando con el mismo sistema. Leer el Evangelio, compartir el sentimiento que cada uno el Señor le pone. Si hay alguno que le pone un sentimiento raro, aclarárselo, porque a veces uno, o al expresarse, o al tal, pues como que chirra un poco lo que está sintiendo, ¿no? Y ir creciendo. Nuestros guiones no son nada más que formativos. Incluso los utilizan otra gente para formación. Contaba Álvaro una vez que había ido a un convento en Ibiza, a una residencia de monjas, y le pidieron el nombre del autor del libro. Y el autor del libro nunca ha querido dar su nombre, y lo sabemos todos, pero no quiere dar su nombre. Y entonces dice, ¿pero y para qué lo quieren saber? Dice, porque nos hace tanto bien que queremos rezar por él. Y no eran de vida ascendente, no eran de nada, ¿no? Y que es importante que no perdamos la identidad. Y eso nos tenéis que ayudar también los conciliarios. Porque para nosotros muchas veces nos quedamos en el hacer y no en el hacer cosas y no en el acercarnos al Señor y que el Señor sea nuestra fuerza y que nos lleve para adelante. Vosotros sois la parte importante, sois la parte que el Señor nos ha dado y nos lo da a través del obispo. Quiero decir
que ninguno de vosotros sois consiliarios porque habéis dicho, quiero ser consiliario de vida ascendente. Es el obispo el que da vuestro nombramiento. Decían ayer que os tenéis que adaptar a las personas mayores, pero yo os digo, las personas mayores hay algunas que están malitas, pero si no están malitas no somos tontos. Tenemos nuestra propia identidad. Sabemos lo que nos apetece y lo que no nos apetece. Sabemos si nos queremos ir a la reunión o no queremos ir a la reunión. No nos pueden tratar como niños. Es muy importante que a las personas mayores nos traten como personas, porque muchas veces nos tratan como tontos. Y había un anuncio en la televisión, no sé si os acordáis, que decía, soy mayor, pero tonto no. Habrá alguna persona que necesite ese cuidado especial, pero no somos niños. Hemos vivido una vida, hemos salvado nuestros problemas, seguimos salvando muchos problemas, porque hay mucha gente que tiene hijos que ayuda, que tiene nietos que cuida, y seguimos estando ahí. Luego no nos podéis tratar tampoco como si fuéramos tontitos de baba, o no supiéramos bien lo que la vida nos va a dar. Es muy importante que veamos la pastoral del mayor como una oportunidad para el mayor, pero no que no perdamos nuestra propia identidad. En la iglesia, mira, yo estaba ahora en la feria de... Incluso hay cosas que se solapan o que son muy parecidas, pues familia, el programa de ayudar a las madres, hay cosas que están como muy unidas. Nosotros no tenemos competencia. En la feria había 82 stands de cosas muy distintas, de cosas que yo algunas no conocía, pero no había nadie que se ocupara de acompañar al mayor en ningún sitio a nivel espiritual. Asistencial sí. Es decir, hay gente que lleva comidas, hay gente que se ocupa de las duchas, y hay ayuntamientos que lo hacen a nivel civil, que no son órdenes religiosas. Yo tengo una experiencia muy bonita. Tenía una señora que ya dejó de ir al grupo porque estaba malita, y nosotros íbamos periódicamente a verla, así de vez en cuando, le llevábamos el libro, le decíamos cómo había ido la reunión, bueno, esas cosas. No tampoco todos los días, Y entonces un día nos llama la hija y dice, oye, que mi madre quiere veros. Y digo, bueno, pues esta tarde vamos, voy a llamar, porque nunca íbamos una sola, siempre íbamos 2 o 3. Digo, voy a llamar a Susi y a no sé quién y vamos a verla. Y entonces la mujer ya estaba mal y hablaba en valenciano. Yo no hablo valenciano, pero hablaba en valenciano. Y dice, es que antes de irme, que ya sé que me voy, quiero daros las gracias. Dice, porque yo tenía mucho miedo a la muerte y tengo una paz que me estoy deseando encontrarme con el Padre. Dice, y las que habéis conseguido esta paz habéis sido las de vida ascendente. Entonces, antes de irme, le he dicho a mi hija que quería hablar con vosotros. Bueno, yo cuento esto y se me pone la carne de gallina, porque aunque nada más que fuera por esa mujer, todos los esfuerzos que hemos hecho serían maravillosos. A las 2 horas de estar con ella se marchó. Y se le quedó una cara de paz que me dice la hija, no sé si es mi madre o se ha transfigurado, porque era una persona que se había ido en paz. Había pedido también perdón a los hijos por las cosas que ya saben los padres y los hijos tienen sus problemas, ¿no? Pero ella se había ido con paz. Nosotros la habíamos estado llevando a la comunión, había ido el sacerdote a darle la extremaunción y se había ido con paz. Pues eso es vida ascendente, acompañar desde que llega la persona a casa, a nuestra reunión, hasta que se va con el Padre. Y a partir de ahí que interceda por nosotros, porque nos hace mucha falta su oración. Nos hace mucha falta que cuando metemos la pata alguien nos lo diga, porque no todo lo que hacemos lo hacemos bien. Nosotros sabemos que hay cosas que no hacemos tan bien, que nos equivocamos, pero el amor de la amistad te hace que cuando te equivocas,
pues vengan y te digan, oye, me parece que por ahí no iba la guerra. Y no hace falta que te lo digan en público, porque también nos avergonzamos, como se avergüenza todo el mundo. Que nos traten con cariño, sí. Y que podáis dar el amor que cada uno tiene en su corazón. Y otra preocupación muy grande que tiene nuestro movimiento es cómo captar a la gente que ya no viene a la iglesia. Nos decía una vez Nacho en una charla que cuando él empezó a ser sacerdote, que al principio iba a la misa diaria y veía a mujeres mayores, a otras poquitas que no eran tan mayores y a otras poquitas que eran así más jovencitas. Que poco a poco las jovencitas han dejado de ir, que las que no eran tan mayores ya se han hecho mayores y que ya no hay más. Y entonces nosotros el otro día os exponíamos lo que nos valía el reloj de la vida pues para coger gente, pero el reloj de la vida se da en la parroquia y el que no va en la parroquia no se entera. Y hay muchísimos bautizados que en este momento ni practican ni saben qué hacer, porque tienen los mismos problemas que nosotros. Tienen las casas que se les ha vaciado, los hijos que se les ha marchado, el marido, el padre, un hermano que se ha ido ya con el padre y sienten el vacío y no tienen quien les apoye ni quien les acompañe. Y nosotros no tenemos la solución, no podemos resucitar al que se ha ido, pero sí podemos hacer que se sienta acogido, que no se sienta solo. Vida ascendente es un problema para la soledad no deseada. Es una solución para ese problema tan gordo. Y no nos damos cuenta, pero en nuestro acontecer, en nuestro hacer de cada día, hacemos ese acompañamiento. Cuando uno viene por primera vez a Madrid, siente como la plenitud del movimiento, ¿no? Porque aunque no te conozcan de nada, te dan un abrazo, te llaman por tu nombre, te dicen, oye, pero tú eres de Alicante. Ah, pues yo en Alicante tengo un tío, tengo un apartamento, o he estado cuando era niño, o lo que sea, y te sientes que estás en tu casa. Eso que sentimos aquí lo siente la gente en el grupo. Cuando va al grupo, si hay que poner sillas, se ponen sillas. Si hay que acompañar a uno porque esté más malito, le acompañan, sí. Pero no hace falta que nadie diga que eso hay que hacerlo. Es que se hace. Luego hay algunos más predispuestos que otros, pero eso se hace. Entonces, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco todos juntos, porque si nos vamos por ahí, lo hacemos en pequeños grupos, pero no es lo mismo. Luego hay que dar que pensáramos cómo llamar, qué ideas tenéis vosotros que estáis en la realidad, porque en las iglesias pasa lo mismo, para llamar a los alejados, a los que no están, a los que están de vacaciones. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? Entonces, aquí es muy moderno traer PowerPoints y todo eso, pero como yo no soy tan moderna, me voy a coger el lápiz y la pizza y lo voy a ir poniendo por la pizarra. Para que lo veamos todos, porque a lo mejor entre todos pues sacamos una manera, o sacamos una dinámica. O vemos, ayer os pedían que dijerais lo que pedíais a la comisión permanente. Bueno, pues la comisión permanente también necesita de todas las ideas para poder tomar actitudes. Y este es el momento de dar las ideas. Porque cuando estamos en los grupos, las ideas están dadas. Las da el Señor, que las da con su palabra, y las da el libro de formación. Y las damos nosotros, que decimos lo que en ese momento queremos, ¿no? Pero ahí no se puede decir, oye, yo ahora creo que este grupo debería de hacer visitar a enfermos. No. Si en el grupo hay alguien que quiere visitar a enfermos, ya se lo dirá al sacerdote o a lo de la pastoral de enfermos o a lo que sea. Porque lo bueno que tiene el movimiento de vida ascendente es que se forma la gente con un sentido eclesial, no con un sentido de mi grupo, ya está todo hecho porque estoy aquí.
Y ese sentido eclesial, cuando tú te vas formando, necesitas plasmarlo en un servicio a la comunidad. Y entonces saldrá gente que vaya a leer, saldrá gente que vaya a pasar la bandeja, y saldrá gente para muchas cosas de la iglesia, de la parroquia, que no son propias de vida ascendente, es decir, las hará miembros de vida ascendente, pero es su apostolado en la comunidad. Entonces, lo que es la estructura del movimiento no permite que luego cuando estáis en los grupos, pues queráis hacerlos a vuestra manera, porque seguramente vosotros sabréis más que la animadora que hay en el grupo. Pero es muy importante que esa animadora aprenda, y a lo mejor vosotros le tenéis que enseñar, pero la estructura ya está hecha. Ha funcionado durante mucho tiempo, y una cosa importantísima, funciona en todas las partes del mundo. Vida ascendente no es una cosa española. Vida ascendente es una cosa que nace en Francia, que ya lo sabéis todos, no os voy a contar la historia que si no os dormís, y está, no sé si es en 90 y tantos países, es... En 52. En 52 países de todo el mundo. Entonces la plasmación es más o menos la misma, hay variaciones, porque según a dónde esté la cosa, pues lo decíamos ayer aquí, no es lo mismo en las Urdes que en Barcelona, porque la situación es distinta, la formación de la gente es distinta, pero cuando nos ponemos en contacto con todos los demás miembros de vida ascendente, te das cuenta que lo esencial está en todos. Unos podrán leer el Evangelio y otros solamente leen el libro de formación y otros lo hacen a su manera, pero la espiritualidad, el apostolado y la amistad se da en todos. Y eso es una cosa que no lo hacemos los miembros, lo hace el Espíritu. Los miembros somos los brazos del Señor para hacer eso. Y entonces vamos a ver si nos sale ideas para poder acercarnos a los que ya, porque yo temo mucho por el relevo generacional. ¿Quién va a venir detrás de nosotros? Si no hay gente nueva, es decir, pues hay que movernos. Y vosotros que estáis en la realidad, tenéis también que ayudarnos. Entonces, vamos a dejar unos minutitos de silencio y yo me pongo en la pizarra y hacemos una lluvia de ideas. Me gustaría que participarais. Invocamos que el Señor esté con nosotros. Después se lee el Evangelio. Normalmente se deja un poco unos minutos para que la gente se salude. No entramos como en misa a piñón, ¿eh? Hay un tiempito para que la gente se salude, se pregunte cómo está y tal y cual, y se sientan. Entonces hacemos una oración que es común porque la llevamos en el libro y se hace al principio, que la hicimos el otro día al comenzar la sesión con Nacho, ¿eh? Y después se suele leer el Evangelio. El Evangelio del domingo que va a venir. ¿Eh? Y después de leer el Evangelio, hay veces que se leen 2 veces, pues se espera que la gente, de los que son miembros de vida ascendente, pues diga, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, pues a mí el Señor me parece que este Evangelio nos lleva por aquí. Cada uno lo que quiera, ¿no? Yo tenía una señora, que ya no está, que tú la conociste, y decía, yo hasta que vine a vida ascendente, cuando oía la homilía, la recetaba. Decía, uy, esto que le viene a Margarita, que está aquí sentada, y es el problema de Margarita. Esto a la fulana, bueno. Dice, hasta que un día yo me he dado cuenta que las homilías son para mí, que no son para los demás. Pues el que la gente pueda descubrir esas cosas es maravilloso. Bueno, después de leer el Evangelio y de poner en común, cuando ya se lleva un tiempo prudencial y ya se va a empezar a enredar la cosa, a contar, mi nieto ha dicho, que ya eso no es vida ascendente, pues se coge el libro que tenemos de guión y se lee y lo van leyendo todos, no lo lee uno solo, sino que lo leen todos. Y se va parando uno a donde le llama la atención, o donde hay un concepto que no entiende, o donde hay algo que tal.
Y ya cuando se llega a la hora, más o menos las reuniones son de 1 hora, pero siempre se llega a un poco más, porque hay alguien que quiere decir algo, o porque se cierra con esa otra oración que hay para cerrar, y ya después se hace lo que sea. Se va uno a tomar café a la cafetería, se va a acompañar a uno que no llega, se cierra la iglesia, porque a veces tenemos que abrirla, hay que cerrarla, y ya nos vamos hasta la semana siguiente. Generalmente las reuniones son semanales, pero hay en sitios que se hacen cada 15 días. Incluso hay en algún sitio que se hace 1 vez al mes. Cuando tiene que ir, por ejemplo, una animadora de pueblo en pueblo, pues no puede ir todos los días. Están los animadores, los presidentes, somos gente normal y corriente que tiene sus obligaciones, los nietos de Chari, cada uno tiene su propia vida, aparte de vida ascendente. Entonces dedicamos un tiempo, pero no toda la vida a vida ascendente. Solamente ha dedicado toda la vida a vida ascendente José Mari. José Mari es la persona que tenemos que admirar, porque es que yo siempre la he conocido ahí. Bueno, decirme cosas que se pueden hacer para que llamemos la atención de los alejados. Una cosa importante creo que es sensibilizar a todos nuestros miembros de la importancia del pilar del apostolado ad extra, hacia afuera, tanto en los miembros como en los conciliarios. Es decir, del apostolado realmente hablamos poco, y cuando hablamos del apostolado siempre estamos mirando adintra, hacia dentro de mi propio grupo o mi propia persona. El miembro sí puede dedicarse después a ser lector, cantor, no sé, bla, 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 bla. Pero no miramos la dimensión hacia afuera de mi parroquia, hacia afuera de mi grupo, hacia afuera de mis conocidos de iglesia, aunque sean de otras parroquias. Y todos tenemos conocidos que no son de iglesia o no son de mi parroquia. Sensibilizar a la importancia de comunicar a toda esta gente lo mucho y bien que me sirve vivir la espiritualidad de mi grupo, que me hace ser feliz, que me hace poder vivir en el sufrimiento, en ser mayor, en estar enfermo, etc. Que da un sentido a mi vida, que me vean la alegría que yo tengo en mi corazón porque estoy viviendo la fe en este grupo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos muy conocidos que no son de la parroquia, y evidentemente si alguien no es de la parroquia, ese lo podemos contagiar y o bien que venga a nuestro grupo o bien mover al cura correspondiente para que cree un grupo de vida ascendente en su parroquia. Y por otra parte, los son totalmente alejados. Todos conocemos gente que no son de iglesia, no van a ninguna parroquia concreta, pero son buena gente. Esa buena gente no se merece una palabra nuestra, no se merece, como se ha dicho antes en la misa, que depositemos esa semilla de la palabra de Dios en esos corazones que no sabemos si fructificará o no fructificará, pero que están necesitados de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese apostolado ad extra de los propios miembros es muy importante, tanto de los que no son de mi grupo, de mi parroquia, para que crean parroquias, grupos en otras parroquias, como los que son totalmente alejados, para que descubran la belleza de la hermosura de la fe en Cristo y vengan a mi grupo, o se inserten en su parroquia, o se inserten en la vida eclesial, sea vida ascendente o no, porque al final lo que importa es que todos produzcamos fruto. Pero también en los conciliarios. A veces los conciliarios estamos muy pasivos. Tenemos nuestro grupito de vida ascendente, lo tenemos pasivado, en química, pasivado, física, y ya está, lo tenemos encerradito y no nos preocupamos de buscar nueva gente ni de incorporarlos. Y a veces, al párroco llega gente que está sufriendo en el mundo, que busca una palabra de consuelo, una palabra de ayuda. Pues remitirlo, si por las circunstancias es conveniente, pues a ese grupo. O bien, tengo 4, 5, 6 personas que son diferentes, las conozco, creo un grupo con ellos. A ver, en Valencia lo hemos hecho así y funciona. Por lo tanto, es la doble sensibilización del propio miembro laico como del propio conciliario. Salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de tranquilidad, de seguridad, ir a hacer apostolado hacia afuera.
ad extra. Lo que dice Luis tiene mucha razón, porque yo he ido a ver a sacerdotes y yo pues me han recibido por educación y luego me han dicho, no me han dejado ni hablar. Pero en cambio a vosotros son compañeros y sabéis a quién podéis dirigiros. Y podéis decirle, oye, a mí esto me está funcionando, pruébalo. Y abrir un poco ese... Porque yo he ido a ver a sacerdotes y me han dicho que no fuera a pescar en el mismo sitio que estaban pescando ellos. O me han dicho que no tenían mayores. Y me he quedado a misa y no he visto nada más que mayores. Digo, le voy a regalar unas gafas. Porque si no los ve mayores, pues está un poco cieguete. Pero vosotros sí que tenéis otra capacidad para llegar a los compañeros, que os reunís de vez en cuando con los compañeros, que tenéis reuniones de arciprestazgo, que tenéis... y decir, oye, ¿por qué no probáis esto? Que esto os va a ir bien, que la gente está contenta. Vosotros, no sé si... Bueno, vosotros todos tenéis grupos de vida ascendente. Y a la gente se la ve feliz en el grupo. Y está contenta y quiere ir, y cuando está mala y no puede ir, está con pena, porque es que me voy a perder vida ascendente. Eso en la gente mayor es importantísimo. Porque se quedan viendo el Sálvame, que ya no existe, eso puedo decirlo, arropadita con su manta en el sillón, y se van quedando ahí. Y eso no puede ser. Están llenos de vida todavía, pueden hacer muchas cosas. Son transmisores de fe, toda la gente mayor es transmisora de la fe. Para la vecina, para el nieto, para la señora que va a limpiar. Transmisores de fe. Venga, más cosas. Que yo sé que tenéis más imaginación que yo. Dime. Bueno, no soy conciliar yo, pero estoy en la línea que muy bien ha expresado el Mosén Luis Sánchez. Yo diría que de los tres pilares... A ver, había un micro por aquí, Sí. porque si no, no nos enteramos todos. De los tres pilares de vida ascendente, pues yo empezaría primero por la amistad. Hacer amistad para reforzar, o sea, apoyados con nuestra plegaria, nuestra espiritualidad, hacer la evangelización, hacer el apostolado. Y esto yo creo que es una cosa que tendríamos que concienciar en el grupo. O sea, no solamente estamos en el grupo, nos encontramos muy bien, tenemos amistades con los del grupo y nos podemos quedar aquí, como decía aquí desde la trinca, ¿no? Que unos son los padres escolapios, que unos nos llevan de excursión. No nos podemos quedar aquí. Creo que nos tendríamos que mentalizar, por lo menos en los grupos en que nosotros hemos participado en la Iglesia, queremos mentalizar a cada uno de los componentes que ya desde el principio estén pensando en una de estas buenas personas que han dejado de practicar, pero que son buenas personas, primero, apoyados con nuestra oración hacia ellos, encomendándolos, para después, sea con nuestro acto o sea por nuestro testimonio, pues que los podamos decir, venga, puedes venir a vida cristiana o vida ascendente. Y entonces, hablando como habéis hablado del Evangelio, es muy importante que en el Evangelio nosotros nos metamos dentro del Evangelio. Porque, claro, una metodología para hacer apostolado no hay. No nos pueden decir, mira, tienes que hacer esto, no. Entonces, en el Evangelio parece que era el segundo domingo del tiempo ordinario, pues cuando Juan Evangelista ve a Jesús y le dice a los que tiene allí, sus seguidores, les dice, mirad, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay dos de ellos, uno es Andrés, que se van con Jesús. Y cuando le dicen, oye, explícanos, dinos, venid conmigo y sabréis dónde vivís. Yo creo que también esto es un ejemplo para nosotros. Es decir, para este amigo, es decir, cómo es tu alegría, cómo es que tú siempre estás bien, a pesar de que te pasa esto, ven conmigo y invitarlos al grupo. Nada más, gracias. Muy bien.
yo sé que lo importante lo tienen que decir los conciliarios, que es su encuentro, ¿no? Pero yo también quiero intervenir para decir que los animadores de los grupos, los responsables de los grupos en las parroquias, también tenemos que ofrecerles herramientas y posibilidades de ejercer su función. Y pongo dos ejemplos clarísimos. No lo hago extensivo a mi diócesis, solo a mi pueblo, pero bueno, cuando Cáritas propone, el equipo de Cáritas en el que yo estoy, tenemos que hacer algo por los mayores, ¿qué podemos hacer? Ya estaba el programa de acompaña a un abuelo o adopta a un abuelo, más en residencias que en casas particulares, que también se hizo. Propusimos hacer unas jornadas del mayor en la parroquia. Ahí estaba Vida Ascendente en la primera, diciéndole a Sandro, no te preocupes que con el equipo de Cáritas colaboramos. Una cosa muy sencilla, una tarde, se invitaba a todos los mayores de manera verbal y con una tarjetita que hacíamos, vinieran a la iglesia o no, porque eso de pescar en pecera todavía es fácil, pero pescar fuera pues es más difícil, ¿no? Pues por las casas, los vecinos que conocíamos mayores, toma una tarjetita, te invitamos a una merienda y una proyección de una película, un documental de tipo religioso, luego ya empezaron a dar unas charlas formativas de cuidado, bien. Aquello resultó bien, no es específico de Vida Ascendente, por ahí estábamos organizando y colaborando en Vida Ascendente, pero quizá lo más gratificante ha sido cuando el Papa establece el Día de los Abuelos, el primer año todavía con restricción de aforo en las parroquias. En mi parroquia nace la idea de Vida Ascendente, que lo organiza y lo prepara todo, y dijimos al párroco, mire, queremos celebrar el Día de los Abuelos a lo grande. Aquí estamos los de Vida Ascendente para hacerlo todo. ¿Usted qué opina? Fantástico, opino muy bien. ¿Le importa que cojamos recursos externos para que también nos conozcan fuera? ¿Cuáles? Pues voy a hablar con servicios sociales, con el concejal, con el alcalde, con el otro. Y ese primer año se monta el Día de los Abuelos con una Eucaristía. Le dimos escrito el mensaje del Papa y conseguimos de Asuntos Sociales de la corporación que les pagaron aperitivo. Bueno, estuvimos 90 y tantas personas, se hizo a nivel interparroquial y ya está establecido. O sea, ya cada año va itinerando cada parroquia, es la responsable, pero lo organizan los tres grupos de Vida Ascendente que hay en la localidad, en colaboración con el ayuntamiento. Lleva gente que va a misa, que no va a misa, ese día van todos, convivimos, compartimos esa alegría y ese carisma que tiene Vida Ascendente, y creo que eso es sembrar parte de la semilla que hará afuera, que es toda, pero alguna que hará adentro. Y sobre todo, visibilizamos a los mayores, que socialmente también tiene una importancia. De los 90 del primer año, este último año en julio, han estado 270 personas. Y porque dijo Asuntos Sociales, no hay más dinero, lo siento, porque ya les dan una comida. No tenemos más capacidad económica. Si no, habríamos juntado 400 personas, ¿no? Entonces, también aprovechar esas cosas externas que podemos colaborar a organizar, pero que tienen su origen en la parroquia. Creo que es una forma de apostolado muy interesante. Aunque no veamos la cosecha, ya el Señor la buscará la cosecha cuando Él quiera, ¿no? Compra las celebraciones se nos da de maravilla. Espera, que Mira, dale al micrófono. Ah, vale. Nosotros en Menorca hemos hecho que cada año, cada curso, hacemos una jornada de formación al mes de noviembre. Y está abierta a todo el mundo. Y este ya lo hacemos en un auditorio o algo así, no en una iglesia. Y bueno, de esas dos últimas, que también que vino Juan Bajo a animarlo y todo eso, ha salido un grupo de gente no tan joven, no tan mayor. De ya un poco más de los 70 años, algo así. Muy bien. Y bueno, usamos este sistema cada año, según también los temas que hacemos. pasa. Nosotros, teniendo en cuenta, apoyando la primera encuesta, yo siempre les digo a los del grupo que la mejor manera de convidar es que digan a la gente cómo se siente en vida ascendente y qué es para ella vida ascendente. La mejor manera, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta el tema de este año, Alianza de Generaciones, la idea es la siguiente: en la Eucaristía, inicio de curso, hablando con la pastoral de juventud, y fue un grupo de jóvenes a la Eucaristía.
y le dimos un espacio. Y después hubo un diálogo sensacional, cómo ellos venían a los mayores y qué pedían a los mayores. Y luego también cómo los mayores venían a los jóvenes. Ahora, por ejemplo, en el día 2 la Eucaristía de los patronos, en esto con la pastoral familiar, y era un grupo de matrimonios. Igual, que haya esta interés. Y luego, a nivel, estamos intentando que en las parroquias haya esa alianza, ese intercambio con catequistas, con niños. Es la propuesta que tenemos para este año, ¿no? Es visibilizar. Y luego, algo que realmente tenemos mucha ilusión y esperanza, es ese encuentro diocesano de mayores. En el apostolado seglar, ¿no? Y ahí se visibiliza la presencia de los mayores. Y de hecho en la preparación, por ejemplo, en la Eucaristía, por ejemplo, participan vida ascendente, jóvenes, catequistas, matrimonios, apostolado seglar. Es una manera de ese intercambio, conocernos, hacernos presentes. Y digo, como propuesta de este año es relacionarnos con los distintos grupos que hay en las parroquias. A ver, espera. El de Burgos. El de Burgos. No sé cómo te llamas, perdona. Jesús. Bueno, acabo de entrar en vida ascendente en Burgos, y una primera cosa que me ha llamado la atención es el predominio de señoras. Uy. Me parece que ayer, que estuvimos reunidos por la noche con las diócesis de Castilla y León, era una situación semejante. En Burgos daban una cifra, sobre 160 solamente hay 2 varones. Entonces, eso a mí me parece preocupante. Uno eres tú y otro el marido de la presidenta. Secretario de la Entusiasta donde lo haya. Pero digo que me parece preocupante porque un movimiento que en sí es laical, en el que predomina el alma femenina, fantástica, pero predomina, finalmente se termina contaminando la identidad. Eso llega a entrar en el meollo propio del movimiento, no es una cosa puramente estadística, ¿eh? Entonces, un ámbito de crecimiento, de extensión, sin negar todo lo que ha salido ahí, es la propia familia, el propio marido, los propios hijos. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a dar 2 respuestas, no sé si serán. La mayoría pues es una cuestión que yo no tengo nada que ver, pero se mueren más los hombres que las mujeres. Entonces las mujeres que van a vida ascendente, la mayoría son viudas. Hay muchas. Pero en el momento de que pierden su orientación, pues... Pero Mercedes, pero yo estoy contigo, a mí me encantaría. Podríamos hablar de la identidad, ¿no? Sí, pero fíjate tú que junto con eso que rodea, no ha habido ninguna presidenta mujer. Exactamente. Todas las presidentas han sido hombres. Fíjate tú. Habrá que preguntarse por qué. Nacionales, en las localidades ya va habiendo mujeres, porque hubo un tiempo en que tampoco había mujeres en la nacional, había un hombre y era el presidente. Digo, si tú antes decías que el peligro actual es que la pastoral del mayor vaya absorbiendo y quitándole la propia sustancia a la vida ascendente, yo diría, el predominio de mujeres y mujeres viudas, terminamos siendo el grupo de viudas cristianas. Con lo cual, los pocos varones que podrían acercarse, inmediatamente sienten rechazo. Bueno, te doy una segunda respuesta, que no sé si será cierta, pero es la que yo vivo, Es que los hombres se van a jugar la partida. Y las mujeres tienen más sentido de trascendencia. Así, simplemente, es mucho más fácil. Lo que pasa es que lo que tú dices es verdad. Hay que animar a que los hombres también vengan. Porque los hombres forman parte de la vida del cristiano. No son hombres por un lado y mujeres por otro. Eso no lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que en los grupos, como hay la mayoría de mujeres, cuando va un hombre, pues se han espantado. Dice, aquí voy a venir yo con todas estas cosas. No. Mi experiencia no es así.
Yo he tenido un grupo de 18 con 13 hombres que han fallecido. Y ahora tengo en el grupo un solo hombre, además un chico joven de 50 y tantos, frente a la edad media que tenemos todos, ¿no? Y está encantado. Ya. Y se siente pero mira, en Valencia, un bicho raro. en Valencia Depende de la actitud del grupo. no sé exactamente el pueblo que era, pero nos contaron en Valencia de un grupo de mujeres que el marido de una se fue a jugar la partida y dijo, si las mujeres están rezando, nosotros también. Y se hizo un grupo de hombres, pero solamente son hombres y mujeres. Tengo varios grupos. Pero eso en Valencia nos lo contasteis. Tengo varios grupos solo de hombres. Solo. Y en Alicante había uno, en San Vicente, que era solo de hombres, las mujeres no entraban. Porque ellos hablan de sus cosas. Yo no sé a qué se refieren, pero hablan de sus cosas. Y vosotras de las vuestras. De nosotros admitimos todo. Marisol, ¿me alcanzas el micrófono, por favor? Mira, quiere hablar Chema. Ah, vale, tú también, venga. No, que hable, no, Que da igual, si hay para ti, hay para todos. A ver, vamos a ver. Es que yo creo que esta es la pregunta del millón, que nos venimos haciendo en la Iglesia, por lo menos estos últimos 20 o 25 años, cuando vemos que las iglesias se nos vacían. Es decir, que la Iglesia cada vez tiene menos preponderancia en el ámbito social en el que se desenvuelve nuestra vida. Para mí ha habido un hecho muy preocupante en las últimas elecciones generales, que ni siquiera mencionaron ninguno de los partidos políticos a la Iglesia, ni para bien ni para mal. Otras veces había propuestas de decir que tenemos que el concordato, que no sé qué, que no sé cuál. Cuando en unas elecciones generales tan crispadas y en una situación como esta ni siquiera se menciona a la Iglesia, quiere decir que la Iglesia va perdiendo sitio y va perdiendo fuerza y va perdiendo presencia en la sociedad. Por lo tanto, esta es la pregunta del millón: cómo atraer, cómo anunciar, cómo animar y alentar a las personas que han estado en otro momento posiblemente en la Iglesia, que no son los alejados que nunca han estado, pero que silenciosamente se han ido marchando de la Iglesia. Es decir, el gran drama, desde mi punto de vista, es la cantidad de gente que de pronto ha dejado de irse de la Iglesia y no sabemos bien por qué. No sabemos bien por qué, porque no nos lo han dicho. El sínodo, que yo creo que no está teniendo una especial fuerza en la Iglesia de España y un especial interés por parte, digo especial, no digo que no haya habido interés, pretendía y pretende, entre otras cosas, este aspecto. Y nos pedían el Papa y nos pedían que dialogáramos, que escucháramos también no solo al Espíritu, que obviamente es el que alienta y anima nuestro caminar, sino a todas las personas con las que caminamos, incluso aquellas que se habían ido de la Iglesia o aquellas que estaban en contra de lo que era la Iglesia como tal. Por lo tanto, este es un tema complejísimo. Yo no tengo ninguna solución ni tengo ninguna cuestión, ¿no? Pero digo que no perdamos este horizonte. Y ahora di tú, y ahora te digo yo, para ir aterrizando en lo que nos planteas, ¿no? No, lo que pasa es que es verdad, si eso es una preocupación de la Iglesia en general, no de la Iglesia, no de vida ascendente. Pero donde nosotros podemos hacer nuestro apostolado es desde vida ascendente. No, si yo hacía esta visión general para ahora aterrizar en aquello que estamos planteando y que nos planteas, ¿no? Es decir, yo creo que esto es importante. Y claro, el tema de la mujer es que es lo mismo, no solo en vida ascendente y en el movimiento de vida ascendente, sino en otros muchos movimientos también de la Iglesia, como es en toda la Iglesia. Y sin embargo la mujer no tiene la presencia, la preponderancia y la asunción de responsabilidades a nivel de toda la Iglesia universal. Es decir, que no es verdad que el movimiento, y aterrizo en vida ascendente, vaya a perder su identidad porque haya más mujeres que hombres. No, creo yo que no es este el tema. El tema es, y de ahí la insistencia tuya, que me parece interesante, no perdamos la identidad, que en una pastoral del mayor pase a ser pastoral para los mayores y perdamos la identidad de ser nosotros, vida ascendente, un movimiento de personas mayores para personas mayores que quieren vivir la amistad, que tratan de hacer el apostolado
y que descubren la presencia de Jesús en sus vidas y todo lo que es su vida espiritual. Y en este sentido, y un poco volviendo a la pregunta que decías antes, yo creo que empalmando con lo que nos decía Nacho en la Eucaristía de hoy, partiendo del Evangelio, que seamos sembradores, pues que seamos sembradores. Y yo engancho también, no sé, con lo que decían, que cada miembro del grupo hiciera el compromiso que quizá por ahí podría ir de decir, este mes, ¿con quién voy a hablar de vida ascendente y de mi experiencia de vida ascendente de la gente mayor que yo conozco? Ese sería como concretar algún aspecto y explicarle y decirle su identidad, sea participante de la vida de la Iglesia o sea alguien que se ha alejado de la Iglesia. No sé qué tema. Y luego ponernos en las manos del Señor, que siempre alienta nuestro caminar y que es el que hará que fructifiquen nuestras intenciones. Pero si nos quedamos, esta última frase que habéis dicho, salir de nuestra zona de confort, me parece que es fundamental. Gracias. Marisol. Luego detrás. Yo quiero hablar un poco sobre mi experiencia sobre los alejados. O sea, yo creo que eso los laicos quizá lo tengamos un poco más fácil que los sacerdotes, ¿no? Llegar a gente que está un poco más alejada, porque nos movemos por el barrio, por ejemplo. Yo hablo de mi barrio, que es lo que mejor conozco. Entonces, en mi barrio yo conozco a mucha gente, llevo toda la vida en mi barrio. Me puedo acercar más a la gente que no puede llegar a lo mejor al sacerdote, ¿no? Entonces, yo tengo experiencia que en mi grupo tengo gente que nunca había pisado la iglesia, ¿eh? Que se han quedado viudos, y entonces has aprovechado ese momento para decirle, oye, te vendría muy bien venir al grupo, verías cómo te sentirías muy apoyada. A ver, lo que te ha pasado es muy gordo y no te lo vamos a quitar, pero te vamos a ayudar a llevarlo de otra manera. Y esas personas, que yo en mi grupo tengo varias así, luego me dicen, oye, ¿sabes? Que ahora dicen mis hijos que no deje de venir al grupo, porque qué bien estoy. Entonces, yo creo que eso de ir a por los alejados es un poco labor nuestra. Y luego, que nosotros, a mí me parece que tenemos que estar muy entusiasmados. Y cuando tenemos entusiasmo, cuando lo vendemos bien, cuando dices, tú no vas a venir porque si sabes que vienes, no vas a dejar de venir, entonces no te quieres enganchar. Pero tú prueba, verás como, no, que si voy, ya no voy a dejar de ir. Pues hombre, haz el esfuerzo. O sea, yo creo que nosotros ahí en los alejados tenemos mucha labor. Porque no solamente, y bueno, a mí en mi parroquia me dicen, ya vas a la caza. Porque yo todo el que llega a mi parroquia, que no le conozco, digo, oye, ¿dónde has salido? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mira, tenemos un grupo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito más lanzados y saber que lo que tenemos es fantástico. Y luego, si es fantástico y yo estoy encantadísima de estar, pues tengo que contagiarlo. Digo yo. No sé. Pues eso, es lo que quería deciros. Bueno, esto de la lluvia de ideas, a lo mejor lo que tengo es un monzón encima. Son 30 años en Tailandia, en la frontera con Laos, viviendo. Yo de alejaos no puedo decir mucho, porque lo que eran budistas con quien he vivido, y vivido pues el apostolado. Así que yo creo que una de las maneras fundamentales de vivir y del apostolado es hablar. O sea, el boca a boca no te lo va a quitar ni el Partido Comunista laosiano, ni todo lo que te venga por delante. Y hay de mí si no evangelizo. Yo creo que en esto abrir la boca de lo que tiene uno dentro, y gallo que no canta que tiene la garganta, gallina también, pues es la forma de evangelizar. O sea, vivir y proclamar. Y ahí las señoras, desde luego, tenéis un don genial, incluso en Tailandia, para con el panadero, con el carnicero, con el que viene por ahí al lado y con la vecina enfrente. Pero yo creo que si no nos lanzamos a esta tarea del boca a boca,
y de sacar para adelante esa amistad, si no, ¿de qué hablas? Como los novios, y después no sabes si van a casar por la iglesia o no, a la última hora. Pero tú, ¿de qué has hablado del noviazgo? O no ha habido noviazgo, o no ha habido amistad, para no hablar de lo que tú tienes dentro con el amigo. Y yo soy cura. No puedo quedarme con un amigo que no es creyente, que no decide que soy cura. Y lo que eso significa. Bueno, a lo mejor es mucho monzón, pero ahí queda lo de... Gracias. A ver, José María, por favor. A mí me gustaría empezar por una cosa de los principios de vida ascendente en España, porque yo recuerdo que en los primeros tiempos vida ascendente en España, en diferentes criterios que se habían utilizado para el desarrollo del movimiento en los distintos sitios del mundo, es la influencia que tuvieron los conciliarios. La vida ascendente en España empezó precisamente por la acción de algunos conciliarios, precisamente, uno de ellos está aquí, Juan Antonio, que impulsaron el movimiento. Yo recuerdo al padre Solerrocas en Cataluña, el padre Guillén en Valencia, el padre Robles en Madrid, el padre Antero en Jaén, el padre, todo el movimiento de esto. Yo recuerdo cuando yo entré en el movimiento en el año 94, fui a una reunión de un pleno de vida ascendente y me encontré con la gran sorpresa que yo había leído y me habían dicho que el movimiento era un movimiento laico, y me encontré con que el porcentaje de conciliarios que había allí era del 60%, mientras que de seglares solamente había un 40%. Que los que mal llevaban, diríamos, la voz cantante, entre comillas, pues fueran precisamente los conciliarios, que eran los que dirigían el movimiento en España. Gracias a ellos, precisamente, el movimiento se desarrolló con gran expansión, precisamente, en España. Por eso, y a todos los conciliarios les debemos precisamente esa acción de extensión del movimiento en España. A partir de entonces, que los hombres se sentaban al final detrás, y no solamente eso, sino que se quedaban fuera cuando había la homilía, y entraban a la iglesia después de la homilía, porque tenían una sensibilidad inferior a la que tiene la mujer, y por lo tanto más cerca y también es verdad que el sentimentalismo de la mujer es mucho mayor que el del hombre, y por tanto esas cosas hay que yo creo que hoy día ya el hombre ya está más sensible a las cosas precisamente de la iglesia y de esto, y por lo tanto me parece que los movimientos actuales de jóvenes están mucho más implicados, ya chicos y chicas ya están en una implicación mayor. Confiemos en que en un futuro esto se llegue a conseguir una mayor entrada del hombre, el hombre precisamente del vida ascendente. Pero esto no ocurre solamente en España, ¿eh? Yo conozco también un poco la parte exterior del movimiento en Europa y en América, especialmente en América, que la inmensa mayoría de gente que hay en la vida ascendente son mujeres, no son hombres, efectivamente, pero también pasa con esto. Pues, y esto es lo que... José María, dáselo a Jaime, por favor. Bueno, yo quiero contar una experiencia que estamos poniendo en marcha y que para mí es prometedora. Entré en contacto con la Universidad Francisco de Vitoria de Ilario Católico, total. Está llena de gente joven, súper activa, y la Facultad de Filosofía tiene un grado de formación específicamente en acompañamiento a la persona mayor. Entonces he hablado con el decano, mañana se inaugura la gran capilla de la universidad en Majadahonda y el rector me ha invitado, que quiero ir allí. Entonces les he ofrecido un proyecto en el cual los estudiantes del grado de acompañamiento hagan las prácticas en los grupos de vida ascendente, y les he enviado una lista de parroquias y residencias en Madrid, en Alcalá y en Toledo, y de esos a lo mejor se incorporan 3 o 4, no lo sé, pero es gente joven, estudiantes que vienen formados con un ideario católico y que van a aprender el acompañamiento espiritual dentro de vida ascendente. Se puede hacer lo mismo con la Universidad Católica de Murcia, pienso. Entonces yo creo que esa aproximación a centros, a universidades que tienen una formación en grados de psicología y acompañamiento puede dar resultado.
Y luego hay otra cosa que hacemos mucho en Vida Ascendente, que son peregrinaciones a lugares emblemáticos. Ahí se comparte y se celebra mucho, ¿eh? Ir a sitios bonitos, como, bueno, lo hacen las parroquias, las diócesis, no, ir, por ejemplo, pues a Guadalupe. No sé, hemos ido al Rocío, hemos estado en Fátima. En Fátima hemos ido de Fátima a Santiago acompañados por los portugueses. O sea, ese celebrar juntos es precioso. Y yo quiero decir que todas estas ideas las estamos compartiendo en este momento con Vida Ascendente Internacional. Y están teniendo una resonancia. Digamos que el documento de la Pastoral del Mayor de la Conferencia Episcopal se está traduciendo al inglés y al francés porque se va a distribuir el mundo entero. Vamos por delante en ese campo, ¿eh? Yo quisiera hacer una pregunta. Que no sea difícil, por favor. Funciona, sí, sí. Hombre, pues sí, quizás sea un poco difícil. A ver, o sea, los conciliarios pueden ser sacerdotes, pueden ser también diáconos. ¿Pueden? ¿Y no podrían ser también monjas? De momento no. No, porque requiere el sacramento del orden. De momento no. O sea, lo de los diáconos permanentes es excepcional, ¿eh? En principio nuestra misión para ese... La voz, Nacho, por favor. Sí. Que se entere todo. Es decir, esto no es una cosa propia de... Se acabó la batería. No es una cosa propia del movimiento, es decir, el conciliario de toda asociación de fieles, ya sea pública o privada, por derecho canónico tiene que ser un clérigo, habitualmente un presbítero y excepcionalmente un diácono, pero precisamente por la especificidad del oficio se requiere el sacramento. Yo lo decía porque en mi zona, se va y se viene. En Solsona, nos encontramos con grupos que hay alguna monja que está dentro del grupo, pero no tenemos conciliario. Ahora, es decir, para mí el conciliario también es uno de los que da la pauta de mayor nivel en cuanto a teología. Uno dice A, otro dice B, y después dice y tal. Y hay monjas que están preparadas para esto. Sí. Y por eso lo preguntaba. Claro, es decir... ¿El diocesano, al conciliario diocesano te refieres? No, al conciliario de un grupo. De un grupo. Un grupo es animador, y un animador puede ser... No, animador y con conciliario. El animador puede ser una monja, pero no puede ser conciliario. Claro, porque se requiere el sacramento del orden. Yo creo que hay una cosa que a veces nos despistamos. Un cura es el ministro de la comunión. Puede estar más o menos preparado teológicamente, puede haber tenido estudios muy largos o muy cortos, pero es una persona que está en servicio a la comunión. Es más, para hacerlo cura, para hacernos curas, se os pregunta a vosotros todos si nos creéis dignos. Y yo por ese lado, cuando veo a algún compañero que dice que no va a trabajar, digo, pero si te han contratado. Es decir, antes de que te ponga el obispo la mano encima, ha dicho al que te presenta, ¿crees que son dignos? Y dice el Señor, oído el parecer del pueblo, consideramos que son dignos. ¿Para qué? Para presidir la comunión. Eso si a las monjas se les preguntara y el obispo las ordenara, pensando que el parecer del pueblo es que eran dignas, pues mira tú qué bien. Para mí fue una sorpresa, que dijeran que yo era digno. Nos preparan, nos cuidan, nos liman, nos echan fuera cuando hay que echarnos fuera. Es decir, hacen de todo. Nos dignifican. Para que, efectivamente, lleguemos a un momento donde podamos decir que sí, que somos dignos de presidir esa comunión en nombre de Cristo. Y eso es un conciliario. Una religiosa puede ser dignísima para ser esposa de Cristo en su comunidad, con sus votos y su normativa. Y yo la respeto muchísimo. Cuando la Iglesia la crea digna de presidir la comunión
Es que no estamos hablando de comunión, no estamos hablando de administrar sacramentos. No, yo no estoy hablando de sacramento, estoy hablando de comunión. La comunión, no del cuerpo de Cristo que ella da en comunión. No, yo estoy hablando de la comunión de los fieles hermanos que tú presides. No cuando dices misa o das la comunión a una persona, sino cuando estás haciendo pues una cosa como la que hacen ahora. En el caso concreto que estás exponiendo, supongo que esos grupos tendrán un párroco. Están en una parroquia. Sí. Por tanto, habrá un presbítero responsable de esa parroquia. Ese es su conciliario a todos los efectos. Distinto es que parte de esas tareas de animación espiritual las pueda delegar en una monja, en una religiosa que no sea monja o en un laico. Pero a todos los efectos el conciliario es el presbítero encargado de esa parroquia o uno de sus colaboradores, un coadjutor, un adscrito, como decíamos ayer. Ahora bien, esas tareas se pueden delegar, es decir, yo puedo en mi diócesis delegar algunas de las tareas propias pues en la comisión diocesana, pero al final el rol del conciliario está unido al sacramento del orden y por tanto el conciliario parroquial, diocesano o nacional tiene que ser un presbítero, o en su defecto un diácono ordenado. Bueno, por esto que dices de la delegación, perfecto. Eso es. O sea, la animación espiritual es del pueblo de Dios. El Estatuto de Vida Ascendente especifica claramente que el conciliario será un sacerdote. Claro. Pero eso no porque no lo hayamos inventado nosotros, sino porque somos una asociación de fieles que, por tanto, por derecho requiere que no es propio del movimiento, es propio de todas las asociaciones religiosas. Que si los grupos de vida ascendente conocen todos los estatutos. De vosotros depende comisión diocesana. Pero los conciliarios un grupo se reúne, no ven al cura, no le comunican tampoco al cura, no hay una comunicación del grupo al cura de decir, oye, que tenemos una reunión diocesana o el encuentro diocesano y tú estás invitado como conciliario. Eso es la voz del grupo de vida ascendente, invitarlo. No de la comisión diocesana, sino del grupo. Del animador que está ahí. Y su conciliario. Entonces, la pregunta mejor sería, ¿los grupos saben que sus párrocos son sus conciliarios? Pues yo creo que sí, porque si no saben que por lo menos son sus párrocos. Es que cuando uno es párroco cuando uno tiene un párroco, todo el mundo sabe que su párroco es el párroco. Pero una cosa, el párroco, ya estamos diciendo que esto es un movimiento de laico. Claro, pero el párroco sigue siendo el párroco. Sí, el párroco sigue siendo el párroco. Desde las comisiones, oye, invitad a vuestros párrocos, le ponemos vuestros conciliarios, y se hace ese llamamiento desde los grupos. ¿Se siente integrado el párroco dentro? Pues no, porque Le echamos la pelota solamente a los conciliarios o a los párrocos, pero el grupo admite a ese párroco dentro de su grupo. Insisto, eso es responsabilidad de cada comisión diocesana, concienciar a sus animadores para ese vínculo de comunión, pues que sea en las dos direcciones. Yo creo que es... Claro, yo entiendo que sí. Es que no funciona el altavoz, ponte... No funciona. Pero también hay algo llamativo que debemos tener en cuenta, no sé si ahí se ha dicho, yo he visto formación abierta, y es que estamos viviendo de rentas en nuestras parroquias de cristianos que vienen ya, que se van haciendo mayores, que no hay relevo, pero no hay relevo ni de formación. Queremos salir hacia afuera, pero hacia afuera habrá que formar a esa gente en lo básico, que muchas veces no tienen ni idea. Yo ahora mismo estaba contándoles que, por ejemplo, en Alicante hay pueblecitos muy pequeños en que las religiosas hacen la liturgia de la palabra sin presbítero. Sí, ir a la comunión. Y, por ejemplo, fíjate la falta de formación, que dice, voy a la misa de la monja porque me gusta más que la del cura. Claro, es que estamos viviendo, y eso estamos viviendo de rentas de gente que ha sido cristiana, que viene con una formación, pero es que cuando vayamos hacia afuera, formación no tienen ni idea, Pues son gente que esto es ajeno.
Entonces hay que empezar primero también con una formación Pero básica. en eso está, Vida Ascendente hace en sus grupos, en la gente que quiera venir. Es decir, yo cuando he dado en Alicante un curso de formación, no lo he dado para la gente del grupo, sino que si se han querido traer una amiga o se han querido traer una tía que tenían en su casa o lo que sea, se le da a todo el mundo. Nosotros en ese sentido somos muy abiertos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente no viene. Yo hablo general. Pero los cursos se dan en general. Mira, en Vida Ascendente, nosotros por ejemplo en Alicante, que es a donde tú vas a hacer, hacíamos 3 momentos de formación. Cuando se venía aquí a la formación, luego a los pocos días se daba una formación en Alicante de lo que se había recibido aquí. Cuando llega la Cuaresma se hace otro grupo de formación con lo que... Cuando hemos tratado el tema de la Eucaristía con la Eucaristía, cuando hemos tratado los sacramentos, con el libro, por decir, con el guión que teníamos ese día. Pues un poco para profundizar un poco más en eso, buscar dentro de eso, y luego después, para Pascua se da otro momento de formación. Porque generalmente se ha venido a una reunión de presidentes y ha habido alguna ponencia de algún obispo o alguna cosa interesante y hay que hacerla extensible al resto del grupo. Luego al grupo de formación viene quien quiere porque no es obligatorio. Esto no es un colegio que se pasa lista el que lo viene y se le pone falta, sino que se apunta el que quiere, el que puede o el que sabe. Pero tenemos nuestras limitaciones para que la gente venga a la formación. En otros sitios hacen de otra manera. Sí, todos. Bueno, ya, pero yo hablo de lo que de mi parcelita. Que estoy en una parroquia en la que hay muchísimo, pues pasa en todo. Todo pasa lo mismo. Y luego a nivel digamos usuario, es decir, la reunión del grupo es su formación permanente. Es decir, y además de una manera tan concreta como aplicada al momento que están viviendo, ¿no? Yo creo que ahí ese es el gran regalo que suponen los guiones, ¿no? Es decir, que gente que viene pues con su bagaje y con sus ignorancias, el guión también le ayuda a ir conociendo la verdad revelada, a ir conociendo la doctrina de la Iglesia y llevándola a su vida, ¿no? Yo creo que es la grandeza de los guiones y del trabajo del movimiento. Chiva, por favor. Sí, a ver, no, volviendo un poco sobre el tema del conciliario, que me parece muy importante. Ciertamente lo que dice Nacho es cierto. A nosotros, a los conciliarios, a nivel nacional, a nivel diocesano, quien nos nombra es el presidente de la Conferencia Episcopal al conciliario nacional y el obispo a los conciliarios diocesanos. El obispo no nombra conciliarios de Pastoral de la Salud a los párrocos, porque forma parte de su tarea dentro de la parroquia. Y por lo tanto, yo digo lo que pasa en Segovia, que me imagino que pasará en todas las partes. Los grupos de vida ascendente funcionan de manera autónoma y no está el párroco en cada reunión del grupo de vida ascendente, sino que ellos se reúnen cada semana, pero sí es verdad que allí donde está implantado el movimiento, el párroco está cerca de los grupos de vida ascendente y por lo tanto cualquier aclaración, el párroco siempre está disponible cuando para hay cualquier celebración, el párroco es libre de venir, pero se le invita a todo. Claro, un final de curso, un comienzo de curso, lo que sea. Oye, que vamos a hacer esto, si quieres venir, puedes venir. No va a venir todo porque es difícil, ¿no? Pero por ejemplo, yo en Alicante, Luis venía todos los fines de curso. Y yo los hacía en Capello. Si me dejas completar un poquitín, por ir aterrizando, ¿cuál sería la tarea del conciliario diocesano? La tarea del conciliario diocesano, entiendo yo que entre otras, sería la de acompañar, alentar, ayudar a los compañeros sacerdotes para que ejerzan dentro de lo que es el grupo de vida ascendente su tarea como conciliarios en ese momento y que no sean los que quieran dirigir o alentar el movimiento a su imagen y semejanza. Y por ahí es por donde vamos. Yo ahora mismo el compromiso que me llevo es que, ahora mismo, según estábamos hablando, es que en un pueblo donde ha surgido un grupo de 20 o 21 personas, pues mi compromiso como conciliario diocesano va a ser ir a ver al sacerdote, que es un sacerdote joven,
para alentarle y animarle y ayudarle a que ejerza la tarea de conciliario dentro de lo que es ser párroco del pueblo. Porque si no, me temo que puede comenzar este grupo nuevo desde otras perspectivas. Entonces, por ahí creo yo que sería la tarea del... Yo quería apuntar lo que tú has dicho, esto precisamente en este librito, que no sé si todos lo conocéis, precisamente se dice lo que tú acabas de decir exactamente, la misión precisamente de lo que es el consiliario diocesano. O sea que precisamente alentar, ayudar, acompañar, esas son las tres definiciones que da esto. O sea que has estado perfecto en la misión esto. Y por lo tanto me parece que es importante que... Tanto a los conciliarios parroquiales como a los animadores. Exactamente, tanto el conciliario diocesano como el conciliario de grupo, diríamos. También es verdad que en muchísimos casos, y esto fue también una cosa que en principio se desarrolló, fueron monjas precisamente las que desarrollaron también los movimientos en distintas partes de España. Muchas monjas tuvieron esa misión, no como conciliarios, diríamos, no como conciliarios, sino como expansoras, diríamos, del movimiento en las distintas partes de España. De todas maneras, como una petición a la comisión que decíais ayer, sería que nos enviéis a todas las diócesis los libros que yo, por ejemplo, no sabía que existía el libro del animador, no sabía que existía el libro de la espiritualidad del movimiento y no sabía que existía el libro del conciliario. Por lo tanto, hay todo, los pilares. Sí, pero si no lo conocemos... que ya digo, pero que después de unos años no sabía que existía. Todas las diócesis, a todas las diócesis se les manda siempre un libro cuando se edita a las diócesis, porque lo que pasa es que claro, llega al presidente que se manda, cambia de presidente y se pierde el libro. Y el presidente pues, lo asume para eso, como si fuera cuando la visión efectivamente es que una vez que él deja de ser presidente o deja de ser eso, lo transmite a los igual que pasa a los conciliarios también se les manda el documento. Yo creo que sí deberíamos asumir el compromiso de que siempre que se nombre un nuevo presidente o un nuevo conciliario, mandarles el pack. Totalmente de acuerdo en que, porque efectivamente la idea que se, y está explicado en los estatutos, en el documento interior de esto, que es que el presidente no es amo, diríamos, de todos los documentos que se le envía, sino simplemente portador de esos documentos para que la comisión diocesana y a su vez lo transmita a todos los animadores y a todos los grupos. Pero sí que es verdad que eso, especialmente en las diócesis que no tienen una sede física, sino que bueno, pues lo tiene en su casa, cambia el presidente y entrega lo que entrega, pero a lo mejor no todo. Ahora mismo que voy a mandar a todos los conciliarios de nuevo toda esta información. Pues muy bien. Como responsable, diríamos, de la Secretaría General. Lo voy a hacer y me parece que muy bien. Es importante. Estupendo. Marisol, decir que el conciliario diocesano, por lo menos en Madrid, y yo creo que en casi todas las diócesis, también participa en la comisión diocesana, ¿no? Sí, y está enterado de las cosas que pasan en la diócesis. Y por supuesto, pues visita con los miembros de vida ascendente, o sea, con la comisión, a muchas otras diócesis, o sea, todas las vicarías de nuestra diócesis, ¿no? Que Madrid, como sabéis, es muy grande. Entonces, nuestro conciliario está siempre disponible. O sea, y yo, vamos, hemos tenido otro conciliario, el conciliario que tenemos hace poco tiempo que se ha incorporado, pero vamos, está siempre disponible y la verdad es que lo hacen muy bien. Bueno, eso por una parte. Y otra parte quería decir lo de los párrocos. Yo voy a hablar de Madrid, que es lo que yo conozco un poco. Yo creo que en Madrid es muy poca gente la que no está en consonancia con su párroco. Todos los grupos, y lo que ha dicho Mercedes, les tenemos informados. Yo, cuando en Madrid se hace el calendario, se lo paso a mi párroco, y eso lo hace casi todos los grupos, ¿no? Entonces, el párroco, mi párroco es el conciliario también, que no viene a las reuniones casi nunca, porque no le da tiempo, pero viene y nos saluda, y nos conoce a todos, aunque no venga a las reuniones, sabe que somos de vida ascendente, nos conoce, y mi párroco lleva poco tiempo en la parroquia, y yo, cuando llegó él, digo, venimos los martes aquí, y no sabe que y todavía no se podían hacer las reuniones en las habitaciones que tenemos para ellos, sino que lo teníamos que hacer en la iglesia, con muchas precauciones. Cuando él llegó estábamos terminando la pandemia, todavía no estaba, y entonces yo digo, pues quiero hablar con él para decirle que los martes nos va a ver en la parroquia.
y me dijo, yo no conozco el movimiento, pero el martes que viene voy a estar y no vamos a hablar de lo que hacéis siempre, sino quiero conoceros. Pues muy bien, ¿no? Entonces, que tenemos buena relación en general. Puede haber algún grupo que, bueno, pues que no se lleve demasiado bien con el párroco, pero en general los párrocos y los conciliarios están muy cercanos y todo lo que se hace en vida ascendente tienen conocimiento de ello. Entonces, yo hablo de Madrid, que es lo que yo conozco, ¿vale? Entonces es lo que quería decir. Loli. Sí, sin ánimo de corregir, Chema, lo que has dicho, que has descrito muy bien el papel del conciliario diocesano, ¿no? Yo añadiría algo más. Tiene que ser el puente que ponga en contacto la comisión diocesana con aquellas parroquias donde no hay grupo de vida ascendente, ¿no? Pues mi conciliario escribe una carta a comienzo de curso, que firma él y la presidenta, poniéndonos al servicio de las parroquias, diciendo, estamos aquí, cuenta con nosotros, nos gustaría hacer un grupo, llámanos, a lo mejor llama uno o ninguno. Y continuamente tenemos ese contacto. Y ahora, por ejemplo, hacen la gestión de llamar, mira, han cambiado este sacerdote de parroquia que antes tenía grupo, y a la que ha llegado no hay. Oye, mira, que tú conoces el movimiento, podemos ir. Y además nos acompañan al 99,9% de las visitas que hacemos a parroquia, tanto para consolidar los grupos que ya existen, como para hacer grupos nuevos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Me parece que esa es también una labor que, de acuerdo con el tiempo, la disponibilidad y otras circunstancias, le corresponde hacer al conciliario. Nosotros lo vamos haciendo ya menos tiempo, no desde que yo estoy, y ha sido idea de mucha gente, el mundo aporta lo bueno que tiene y todos vamos aprendiendo. Cuando vamos a formar un grupo, lo primero que llevamos es alguna información de qué es vida ascendente, pues a los alrededores de París, esos libritos, le llevamos el libro del animador, le llevamos los libros de los 3 pilares, porque claro, va a crear una cosa, se la explica, pero lo presenta, o presenta al pastoral del mayor, pero algunos están vírgenes en conocer lo que es vida ascendente y en vivirla. Pues la documentación mínima la llevamos de regalo a cada grupo que se va a establecer o que visitamos, ¿no? De esa manera ya les está dando un poquito de material que es interesante. No le llevamos al párroco el del conciliario, porque entendíamos que el libro tiene una dimensión más diocesana, pero vamos, que si hay que incluirlo, lo incluimos, ¿no? Le llevamos todos a libritos para que un poco vayan acercándose al espíritu y a los pilares del movimiento. Yo creo que eso es positivo. Facundo, dinos algo que ha sido muy mencionado. Me deja siempre muy bien, pero no es verdad. Yo ojalá pudiera ir más. Intento acompañar cuando puedo, pero cuando no puedo, yo ahora mismo tengo también otra labor, otras tareas. Viene muchísimo. Con respecto a todo lo que has dicho, es verdad que llevamos todo el material y es verdad que el libro del conciliario no lo llevamos. Y sí podríamos llevarlo porque además ese libro vale para ser conciliario incluso de otros movimientos y de otras tareas. Y creo que eso sería interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estamos viendo cómo poder llegar a las personas alejadas. Este es el problema un poco de toda la iglesia, ¿no? Claro, es que no son nuevos. Por eso podemos hablar de ello, porque no es una cosa nueva. Si alguien nueva. tiene la respuesta, pues que la diga, porque creo que estamos todos un poco preocupados por esa situación, ¿no? Pero no nos debe de preocupar tanto el cómo, sino lo que nosotros tenemos que transmitir. También el mensaje que nosotros tenemos, que creo que es un gran tesoro, y lo tenemos que saber presentar precisamente con alegría y con entusiasmo. Tenemos que ser conscientes de que lo nuestro vale mucho, y es un gran tesoro, y es un gran servicio, en nuestro caso, para las personas mayores. Entonces, desde ese convencimiento, creo que podemos empezar, ¿no? Pero, no sé, vender por vender la cosa, no. Yo les voy a dar un testimonio que a la gente del grupo les gusta, donde yo estoy en el grupo. Es que el sacerdote les implica en algo. Por ejemplo, con la cosa de la pandemia no se podía dar el agua bendita, yo no sé si en todas las partes lo hacen, el resucitado. Entonces, creo que hasta se la regalaron la fuente que reparten agua, las botellines pequeñitos, y entonces pues el párroco dijo, hay que ponerle una cintita que diga agua bendita, la Pascua, un mensaje en la botella. Entonces dice, vamos a el vida ascendente tiene este trabajo. Pues una tarde que no fue de la reunión, sino fue para hacer eso,
Y eso, poner las etiquetas a las botellitas, no vean lo que al grupo le gustó, porque como hicieron un trabajo que el párroco se lo pidió, pues se sintieron bendecidas con el agua sin bendecir. Bueno, una tontería, pero... Mira, hay una cosa cierta, y es que no somos números, no somos estadística. Ahora está muy de moda el hacer estadísticas. Y entonces hay tantos hombres, hay tantas mujeres, hay buenos, hay malos, hay regulares, hay de los que se calzan de negro, de los que se calzan de blanco, montones de cosas. La gente se pone a preguntar y hace una estadística. Somos personas que aún podemos aportar mucho a nuestra sociedad. Y dice el Papa Francisco, en una catequesis sobre los mayores, sabéis que el año pasado dio una tanda de catequesis sobre los mayores. Dice, sois transmisores de fe, evangelizadores donde el Señor nos ha puesto con la familia, los amigos y los vecinos. Lo que decía Luis, de decírselo a los que tenemos alrededor. Muchas veces con la familia es muy difícil, porque ya vas a hablar y ya está aquí la beata de turno. ¿Qué nos vas a decir hoy? Pero a lo mejor con esas personas tiene que ser nuestra actitud, nuestra sonrisa, nuestra disponibilidad, que les sirva de predicación. Es decir, no siempre se predica con la palabra, porque hay veces que también se predica con las actitudes. Con una sonrisa. Para hacer bien nuestra función tenemos que formarnos y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Sabéis que eso es muy importante. Entenderla y comprenderla para llevarla a la práctica. Si no la entendemos, no la comprendemos, no la podemos llevar a la práctica. Con nuestra edad y con nuestras limitaciones, como dice la oración, tenemos que ser fieles a la vocación que el Señor nos llama, porque si estamos aquí, cada uno de nosotros, y sobre todo los laicos, es porque el Señor nos ha llamado a estar en este movimiento. Porque a los sacerdotes a veces se lo impone el obispo. Dice, tú me vas a hacer este trabajito, y no le pregunta, ¿a ti te gustan los mayores? ¿O tú vas a estar bien en este trabajo? No, es más bien un trabajo de obediencia, que lo hacéis muy bien, pero no es como nosotros que vamos voluntariamente al grupo, porque nos invitan, porque nos llaman. Entonces es muy importante que sepamos recibir al conciliario que nos toque en ese cariño que sabemos que está cumpliendo con una obediencia, que luego se encariñará con nosotros, pero que al principio a veces seremos como una carga más dentro de todos los trabajos que tiene y de todas las cosas que le dicen. La formación es la base de que podamos transmitir. Yo recuerdo, yo la fe la recibí de mi abuelo, la recibí de la iglesia, claro, porque me bautizaron y todo eso, pero a mí mi abuelo era el que me llevaba todos los días a misa. Todos los domingos nos llevaba a misa. Y yo recuerdo las actitudes de mi abuelo ante el Santísimo, que se sentaba, se ponía de rodillas, de hinojos, y se oía en la iglesia, ¿no? Porque cimbeaba el sitio de la rodilla. Ahora no sé cómo se llama. Reclinatorio. Y recuerdo momentos en que le he visto comulgar y le he visto transformado. Y mi abuelo no era un santo, ¿eh? Era una persona que vivía su fe a su manera. Y que me llevaba a las procesiones y se hincaban de rodillas. A mí me llevaban a ver la procesión de Cristo de Medinaceli aquí en Madrid. Y entonces nosotros nos poníamos por donde están las cortes, por donde están los leones, más o menos. Y entonces iba a venir el Cristo y se hincaba de rodillas ahí hasta que pasaba el Cristo. O que el Corpus, que también pasa por ahí, y se hincaba, pero no se hincaba mi abuelo solo, se hincaba todo el mundo, ¿eh? Y hacía un pum. Y a mí me llamaba la atención muchísimo ese respeto, A mí mi abuelo nunca me dijo que tenía que tener respeto a la Sagrada Forma, me mostró lo que él hacía y lo que él sentía cuando pasaba la procesión. Entonces, eso que a mí me lo mostró mi abuelo, que no era de vida ascendente, que no era
nosotros tenemos que mostrárselo a los demás de otra manera. A lo mejor ahora ya no nos hincamos de rodillas, porque yo, por ejemplo, no puedo, pero hay muchas maneras de mostrarlo. Y tenemos la posibilidad con los nietos, con mucha gente, de ser transmisores de la fe. Yo quisiera que caminando juntos y sabiendo que todos estamos aquí para servir al Señor, que no estamos para servir a la presidenta ni para servir nosotros al conciliario, sino que al que servimos todos es al Señor, cada uno con la vocación que hemos sido llamados, seamos capaces de mantener nuestro movimiento de una manera fuerte, con nuestras preocupaciones, con nuestro querer seguir para adelante y sobre todo sintiendo que el Señor nos llama por nuestro nombre, a cada uno, que sabe nuestras limitaciones, que sabe que hay cosas que no podemos llegar y que tiene que hacerlas Él, y que sabe que nosotros estamos aquí para recoger aquello que Él nos quiera mandar. No, sobre todo esto no hay teorías, lo que hay es un corazón abierto, y os pedimos a vosotros, a los conciliarios, que nos impulséis, nos acompañéis y forméis parte de nuestro caminar. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración, porque eso